Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor Dios. Grita a pleno pulmón, no te contengas. Alza la voz como una trompeta. Denuncia a mi pueblo sus delitos, a la casa de Jacob sus pecados. Consulta mi oráculo a diario, desean conocer mi voluntad. Como si fuera un pueblo que practica la justicia y no descuida el mandato de su Dios. Me piden sentencias justas y quieren acercarse a Dios. ¿Para qué ayunar si no haces caso? ¿Mortificarnos si no te enteras? En realidad, el día del ayuno, hacéis vuestros negocios y apremiáis a vuestros servidores. Ayunáis para querellas y litigios y herís con furibundos puñetazos. No ayunéis de este modo, si queréis que se oiga vuestra voz en el cielo. ¿Es ese el ayuno que deseo en el día de la penitencia? Inclina la cabeza como un junco, acostarse sobre saco y ceniza. ¿A eso llamáis ayuno, día agradable al Señor? Este es el ayuno que yo quiero: soltar las cadenas injustas, desatar las correas del yugo, liberar a los oprimidos, quebrar todos los yugos, partir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, cubrir a quien ves desnudo y no desentenderte de los tuyos. Entonces surgirá tu luz como la aurora. Enseguida se curarán tus heridas. Ante ti marchará la justicia. Detrás de ti la gloria del Señor. Entonces clamarás al Señor y te responderá. Pedirás ayuda y te dirá: aquí estoy. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Un corazón quebrantado y humillado, oh Dios, tú no lo desprecias. Un corazón quebrantado y humillado, oh Dios, tú no lo desprecias. Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Un corazón quebrantado y humillado, oh Dios, tú no lo desprecias. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad en tu presencia. Un corazón quebrantado y humillado, oh Dios, tú no lo desprecias. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. El sacrificio agradable a Dios es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado, tú, oh Dios, tú no lo desprecias. Un corazón quebrantado y humillado, oh Dios, tú no lo desprecias. Buscad el bien, no el mal, y viviréis, y el Señor estará con vosotros. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo los discípulos de Juan se le acercan a Jesús preguntándole: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿es que pueden guardar luto los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán. Palabra del Señor. Son impresionantes las palabras con las que comenzaba el texto del profeta Isaías, cuando manifiesta lo que el Señor le ha pedido. Grita a pleno pulmón, no te contengas. Alza la voz como una trompeta.
denuncia a mi pueblo sus delitos, a la casa de Jacob sus pecados. Recibe el profeta la misión de acusar al pueblo de Dios de su falsa religiosidad, de cómo pretenden conocer a Dios, pretenden conocer su voluntad, pero no la cumplen. Y así, igual que hizo Juan el Bautista con el rey Herodes y Herodías, que les acusó públicamente, no os es lícito vivir así. De esa misma manera pide el Señor al profeta Isaías que denuncie al pueblo, que le haga ver, le haga descubrir sus pecados. Eso es porque llega un momento en que con toda facilidad nos hacemos inmunes, diríamos, al sentimiento de pena, de arrepentimiento. Perdemos el sentido del pecado. Y por eso necesita el pueblo de Dios que se lo recuerde. Y así el Señor se lo encarga hoy a la Iglesia, poniendo sus palabras en boca de la Iglesia, que también tiene que gritarlas al pueblo de Dios, a nosotros, para recordarnos que somos pecadores. De la misma manera que David, el rey David, cuando había cometido aquellos pecados de los que no era consciente, primero el adulterio con Betsabé, la mujer de Urías, y después, cuando Betsabé le comunica que ha quedado embarazada, manda que Urías sea puesto en un lugar de máximo peligro en la batalla para que lo hieran y muera. De esta manera comete ese doble pecado después del adulterio, el crimen, el asesinato. Pero no es consciente de ello. Resulta que el poder que le otorgaba el ser rey de Israel le había hecho creerse que podía saltarse la ley como si no pasara nada. Y no era consciente de que había ofendido al Señor. Por eso el profeta Natán va a ser el encargado por el Señor de ir a descubrirle su pecado. Y lo hace contándole un ejemplo. De esta manera, David, creyendo que le están hablando de otra persona, es cuando se da cuenta de lo injusto que procede aquel que toma la ovejita de su vecino para ofrecerla en banquete a un amigo, en lugar de cogerla de su propio rebaño. Y el profeta Natán le dirá: ese hombre eres tú. Cuando David había pronunciado su sentencia, ese hombre merece la muerte, pues ese hombre eres tú. Se le ha denunciado su pecado porque no se daba cuenta de él. De la misma manera, tenemos que deducir que hoy, también hoy, el pueblo de Dios, el pueblo cristiano, necesita esa voz de la palabra de Dios, pronunciada, gritada incluso por la Iglesia, haciendo ver el pecado. Porque al parecer hemos perdido, y mucho, el sentido del pecado. Ya el Papa Pío XII, en su tiempo, empezó a clamar porque estaba ocurriendo esto. Se ha perdido el sentido del pecado. Es decir, no le damos importancia a la desobediencia a Dios, no le damos importancia en definitiva a Dios. No es lo primero en nuestra vida, no lo es. Y ese es el primer y gran pecado del pueblo cristiano, que ante todo y sobre todo se dedica a sus negocios, a sus cosas, pero Dios no es lo primero. Y por eso incluso los ritos religiosos que se hacen muchas veces están vacíos de sentido porque no ponemos en ellos el corazón, porque nos falta la vivencia de la alegría de estar junto al Señor, de saber que Él nos quiere, que Él nos ha enviado un Redentor, que ha realizado el gran sacrificio de la vida de su Hijo para que nosotros tengamos vida. No lo apreciamos, no le damos el valor que tiene, no nos pone eso en marcha para que vivamos una vida agradecida a Dios. Y en el mismo sentido, Jesús denuncia ante la acusación que le hacen,
denuncia eso mismo, esa falsa religiosidad. Ha estado Jesús participando en un banquete en casa de Mateo, el publicano, y entonces le acusan los fariseos y publicanos y maestros de la ley, le acusan de comerse con los pecadores, de juntarse a los pecadores. Jesús les va a responder como un médico a quien lo necesita son los enfermos, de la misma manera son los pecadores quienes me necesitan a mí. Pues ahora son los discípulos de Juan Bautista los que vienen a decirle que sus discípulos no ayunan, lo acusan de que no ayunan. La respuesta de Jesús puede dar la impresión, en un primer lugar, de que no le importa el ayuno, que no es importante, que le quita importancia. No es así. Lo que hace es descubrir la falsa manera de vivir el ayuno. Ya antes de ayer, miércoles de ceniza, al iniciar la Cuaresma, escuchábamos cómo Jesús nos hablaba de esas 3 obras que deben acompañarnos durante el tiempo de la Cuaresma: la oración, la limosna y el ayuno. Pero corregía la forma de vivir estas 3 cosas, no para que las vean los demás, no para cumplir, no poniéndonos una careta como si fuéramos piadosos, mientras que al mismo tiempo nuestros actos, nuestras obras están lejos de la voluntad de Dios. Eso no le agrada al Señor. Así que en aquel momento Jesús denuncia qué es lo que buscaban los fariseos y los que tenían esta falsa religiosidad cuando ayunaban. Vivir aquello, el ayuno, como una señal de tristeza. Alargáis la cara y eso para hacer ver a los demás que ayunáis. Ponéis cara de tristeza. Asociáis, por lo tanto, lo que el Señor os invita a hacer, que es desprenderos de los bienes que os hacen daño, que os mantienen en vuestro egoísmo, en lugar de vivir la alegría de vivir más bien de los bienes de Dios. Lo que buscáis es manifestar tristeza porque estáis ayunando, porque estáis privándoos de lo que vosotros realmente queréis, no lo que Dios quiere. Asociáis el ayuno con la tristeza. Ahora Jesús les dice les contesta a los discípulos de Juan que los amigos del esposo no pueden en este momento estar tristes ayunando. No pueden estar de luto porque el esposo está con ellos. Es decir, Cristo es su alegría. Y están de alguna manera acusando a los discípulos de Juan de no haber creído en Él. Ellos no han creído en Él, no tienen la alegría de estar con el esposo porque no lo han aceptado como Mesías. Y por eso buscan la tristeza del ayuno. ¿Eso significa que el ayuno sea triste? No ese es el pensamiento de Jesús. Más bien vosotros cuando ayunéis, perfumaros la cabeza, decía el miércoles, y vivid la alegría de estar con el Señor. Ya llegará el momento en que le quiten al esposo y entonces llegará el momento de la tristeza. Pero mientras tanto, el ayuno no priva de la alegría de Dios. Muy al contrario, quienes buscan quitarse de encima los estorbos, quienes buscan quitar lo superfluo para poder centrarse en lo central, es decir, en el vivir junto a Dios, no van a perder la alegría. Para ello ciertamente va a hacer falta renunciar. Jesús ya nos ha dicho ayer que necesitamos para seguirle negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz de cada día. Sí, todo eso es necesario, lo es, porque hay muchas cosas que se nos pegan en la vida y nos estorban para seguir con agilidad a Dios. Pero el seguimiento del Señor tenemos que descubrirlo como lo que es el verdadero gozo de compartir la vida y el amor de Dios. Si no descubrimos eso, difícilmente vamos a tener una auténtica religiosidad, una auténtica unión con Dios. Si no descubrimos que el Señor es fuente de toda alegría,
difícilmente le vamos a seguir con entusiasmo y mucho más difícilmente aún lo anunciaremos a los demás. No seremos misioneros. Así pues, en este itinerario de la Cuaresma, empecemos por pedirle al Señor que nos ayude a descubrir quién es Él, qué quiere Él para nosotros, qué nos ofrece, para que con todo entusiasmo lo aceptemos y lo sigamos de corazón.